al 25. Entonces dice así, de esta manera. Dice, si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, miren lo hermoso de esto, dice, cárgalo a mi cuenta. Le dice Pablo a Filemón. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que he pedido o de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu soberanía, Señor, esta pequeña carta está dentro del canon bíblico. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en estas últimas 3 semanas. Gracias, Señor, porque te has mostrado a nosotros por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque al decirnos verdades nos responsabilizas. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a que tenemos que perdonar. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, mi Dios, que no podemos perdonar si no hemos recibido tu perdón. Porque de gracia hemos recibido y por gracia tenemos que dar. Hoy, Señor, te pido que nos sigas hablando, Señor, al final de esta carta y que podamos entender, Señor, el precio de la deuda. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar allí donde están. El título de la enseñanza es Yo pagaré la deuda. Sencilla. Yo pagaré la deuda. Y está ahí el énfasis está allí en el versículo 19, donde dice, yo Pablo escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Yo voy a pagar lo que Onésimo te debe. Recordamos que allí en el contexto, Onésimo había sido un esclavo de Filemón. Onésimo aparentemente le había robado algo, lo podemos entender por esto, porque Pablo dice, yo pagaré la deuda. Podemos entender que Onésimo había sido esclavo de Filemón y algo había hecho él, no especifica, pero lo que sí especifica es que Onésimo huyó de su amo. Y el Señor en medio de su providencia, el Señor en medio de su soberanía, el Señor en medio de su voluntad, el Señor en medio de que Él todo lo torna para nuestro bien, a pesar de que Onésimo había pecado, Onésimo tenía un destino que él no sabía. Y era que el Señor iba a llevar, así como Jonás, así como nos ha llevado a nosotros en nuestra vida. El Señor iba a convertir algo malo en algo para bien, en su mejor bien. Y su mejor bien era conocer el Evangelio. Entonces el Señor, en medio de su providencia, tomó la mano de Onésimo y sorprendentemente de Colosas, que era donde vivía, a Roma, que son días y días y días caminando. Sorprendentemente este esclavo inconverso llega a los pies del apóstol Pablo. Sorprendentemente. Es decir, este pecador que no tenía esperanzas, gracias por la providencia de Dios, gracias por la soberanía de Dios, ahí es donde vemos que la salvación es del Señor. Dios tomó su mano y él pensaba que estaba huyendo de Onésimo, pero se estaba acercando a Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad?
Entonces Pablo no desaprovecha porque él sí tenía su propósito claro. Y apenas ve que este esclavo vino y ve que es el esclavo de su amigo Filemón, porque Filemón se había convertido con Pablo 2 años antes, aparentemente en Éfeso, ve que este era el esclavo de su amigo Filemón, le predica el evangelio. Y entonces él allí en los versículos anteriores dice, ya, él no es más un esclavo, ahora es un hijo. Ya, Filemón, tienes que recibirlo, deberías recibirlo, yo te ruego que lo recibieras 2 veces, le dice, yo te lo ruego, porque es que ya no es a alguien externo, ya es tu hermano, tienen el mismo padre. Han sido rociados, han sido bañados, han sido comprados por la misma sangre. Ya tú no lo puedes recibir como esclavo, ya tú lo tienes que recibir como hijo y como hermano. Pero no solo eso, sino que le dice que él lo tenía que recibir ya no para que le sirviera como un sirviente esclavo, sino para que él lo recibiera como un siervo útil. Pero no pensando en las labores del campo o de la casa, sino pensando en las labores del reino, un siervo útil en las labores del reino. Yo recordaba que nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos siervos inútiles. Todos los que estamos aquí. Pastor, yo, sí, tú. Todas las personas que están vagando, caminando sin Cristo, son siervos inútiles porque le están sirviendo a su padre el diablo y le están sirviendo a su carne y le están sirviendo a sus propios deleites y deseos. Fíjense, para terminar este contexto, la mujer samaritana pasó de ser una sierva inútil en el pozo a después ser una sierva útil. Fue después de que conoció a Cristo, fue a Samaria, mostró lo que el Señor había hecho con ella y se convirtió en una sierva útil. Llevó a toda la ciudad a los pies de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando somos alcanzados por el evangelio, pasamos de esclavos a hijos, de siervos inútiles a siervos útiles y de esclavos a hermanos. Ya tenemos una familia. Ya no somos más personas solas. Ahora estamos plantados en el cuerpo de Cristo y nadie nos va a poder sacar de su cuerpo. Entonces, Pablo le dice a Filemón, mira, yo sé que aparentemente este hombre te debe algo. Él no dice aparentemente, él lo reafirma. Él dice, yo sé que este hombre te debe algo, pero tú no solamente tienes que perdonarlo, sino que tienes que actuar al perdonarlo. Porque muchas veces nosotros decimos perdón de palabras. Pablo, y ahorita vamos a ver 3 palabritas que Pablo le dijo a Filemón que tenía que hacer. Entonces Pablo lo que hace al final de la carta es, ok, no solamente tienes que perdonarlo de palabras, sino que el perdón se tiene que ver en restauración. El perdón se tiene que ver, se tiene que notar. No, pastor, yo lo he perdonado, tú no sabes. Yo lo perdoné hace 30 años, pero se ve. Se ve. No, pastor, es que yo lo he perdonado, pero bueno, de lejitos. Con tu esposo de lejitos. Con tu papá de lejitos. No, mi hermano. El perdón se tiene que notar. Y miren, en el versículo 15, Pablo le dice, recibe a Onésimo como hermano. Recibe a Onésimo como hermano. En el versículo 17 dice, acéptalo como me aceptarías a mí. Y en el versículo 18 dice, cárgalo a mi cuenta. 3 verbos en imperativo. Y es que la verdadera plenitud del perdón no solo se ve en comunicarlo por medio de palabras, sino que también se ve en la acción visible de la restauración. Recíbelo, acéptalo, y si él te ha perjudicado en alguna forma, dice el versículo 18, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta.
¿Qué significa la palabra recibir? Porque, ojo, cuando ya tú y yo perdonamos, nosotros tenemos que venir en el terreno de la restauración. El perdón de palabras es muy fácil y se escucha bien bonito. O el perdón por carta o por WhatsApp. Hey, yo quiero que me perdones esto, lo otro. Eso es facilito. Cualquiera escribe un WhatsApp o una carta, cualquiera. Ahora muestra que lo has perdonado. Muestra restauración. Recíbelo, le dice Pablo a Filemón. ¿Qué significa la palabra recíbelo en su original? Significa darle la bienvenida o acogerlo, ya no como un esclavo, sino como un hermano del mismo Padre. Darle la bienvenida o acogerlo. Recuerden que esta carta se estaba leyendo, no solamente Tíquico se lo estaba leyendo a Filemón, sino que Tíquico estaba leyendo la carta en frente de toda la iglesia. Entonces todas estas palabras de Pablo no solamente iban a Filemón, sino que la iglesia estaba escuchando toda la carta. La iglesia atrás. Entonces la iglesia tenía, no solamente Filemón tenía que recibir a Onésimo, a este esclavo que se había arrepentido por causa del evangelio, sino que la iglesia tenía que recibirlo. Recíbanlo, denle la bienvenida. No, sí, yo lo perdono, pero que se quede allá. Yo lo perdono, pero como está en disciplina, que se monte allá en la última fila. Como hacen los testigos de Jehová cuando alguien falla. Allá en la última fila, allá en la última fila. Que todo el mundo se dé cuenta que está en disciplina, allá sentado. Que todo el mundo se dé cuenta que Onésimo te robó. Porque es que él tiene que sufrir las consecuencias. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, denle la bienvenida al esclavo arrepentido que ha recibido el evangelio, que ya no es un esclavo sino un hermano, que ya no es un esclavo sino es un hijo, que ya antes era inútil pero ahora es útil. Siéntenlo en la primera fila. Acéptalo. Segunda palabra, acéptalo. Pero Pablo dice, acéptalo como si me aceptaras a mí. Él no solamente dice acéptalo en el versículo 17. Dice, acéptalo como si a mí, como si fuera yo. Es más, él dice, acéptalo como si fuera mi corazón. La palabra corazón viene de la palabra entrañas. Acéptalo porque él viene de mis entrañas. Acéptalo porque yo lo parí en el evangelio. Acéptalo porque él ya es una persona nueva. Acéptalo como si me aceptaras a mí. No tenga favoritismo. Acepta al apóstol, pero también acepta al esclavo arrepentido. Qué tremendo. Porque Pablo está diciendo, acéptalo, acepta al esclavo, aunque no tenga ni 1,000 pesos. Pero claro, como para nosotros es más fácil aceptar a las personas que nos pueden retribuir algo a cambio. Entonces ahí sí, ven, ahí sí, yo te perdono, tranquilo, ven. Pero cuando las personas no nos pueden retribuir absolutamente nada a cambio, entonces ahí sí, bueno, yo lo acepto, pero pero con condiciones. ¿Qué significa la palabra aceptar? Tomarlo de la mano, teniendo piedad y misericordia hacia el que ha sido desechado. Concederle de nuevo acceso al corazón. Entonces no solamente era aceptarlo en la iglesia, no solamente era aceptarlo en la casa de Filemón, que allí estaba la iglesia, sino que era aceptarlo ¿a dónde? En el corazón. ¿Sabes qué? Onésimo no me falló. Ahora, yo no solamente, Onésimo, te estoy abriendo las puertas de mi casa, sino que ahora te estoy abriendo las puertas de mi confianza otra vez, aunque tú la destruiste. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el esposo es adúltero y tenemos a un esposo arrepentido, verdaderamente arrepentido por causa del evangelio, la esposa debería recibirlo y aceptarlo, claramente por medio de un proceso de restauración, pero son las dos bases del perdón. No hay perdón sin acción. No lo hay. El perdón tiene que venir con restauración y la restauración se ve, se nota. Se ve y se nota.
no solamente siéntalo en la silla, sino que ábrele tu corazón otra vez, Filemón, y déjalo entrar ahí, a lo más profundo, como si fuera yo, dice Pablo. Pero lo que más me impresiona es, y por eso esta enseñanza se llama yo pagaré la deuda. Lo que más me impresiona es este otro verbo, que está en el versículo 18, dice, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mi cuenta. Es decir, Pablo le estaba diciendo a Filemón, carga a mi cuenta lo que Onésimo te debe. Es decir, como cuando nosotros antes, porque eso sucedía antes, teníamos una tirilla de Marlboro en la tienda. Un vale, pero era siempre de Marlboro, siempre. Entonces, tú debías algo en la tienda y llegaba el propio tendero y decía, ¿sabes qué? Ya no me pagues más. Yo sé que a nadie nos pasó esto, pero es como si pasara, ¿verdad? Cargar, ¿qué significa la palabra cargar? Hemos visto entonces 3 palabras, recíbelo, acéptalo y cárgalo. ¿Qué significa la palabra cargar? Asumir una obligación financiera, es una palabra de economía, de finanzas. Asumir una obligación financiera por otro o asumir las deudas de otro para pagarlas. Cárgalo a mi cuenta. Atribuir, cargar significa asumir, cargar significa atribuirnos la responsabilidad completa de lo que no hemos cometido. Atribuirnos la responsabilidad de lo que no hemos cometido. Y poner un peso sobre una persona para llevarlo sobre nuestra espalda. Poner un peso de otra persona para llevarlo sobre nuestra espalda. ¿Qué significa entonces? Cárgalo a mi cuenta. Significa que alguien asume la cuenta de la falta cometida. Y eso es el perdón. Significa que cada vez que tú tengas que perdonar, alguien tiene que asumir la cuenta. Alguien tiene que pagar. Significa que cuando perdonamos, estamos descargando a la otra persona de la deuda que nos tiene que pagar para asumirla nosotros. Eso es tremendo. Porque cuando alguien ha fallado contra ti, tú quieres que la otra persona pague. Tú quieres ver a la otra persona pagarlo hasta el último peso y para tú sentirte bien. Pero el perdón bíblico en realidad es descargar a la otra persona de la deuda que nos tiene que pagar para asumirla nosotros. Lo que Pablo le quería decir a Filemón es que si Onésimo le debía dinero, él iba a asumir el dinero. Es que si Onésimo le debía alguna consecuencia, Pablo mismo estaba dispuesto a vivir la consecuencia por Onésimo. Es que si Onésimo tenía que morir por haber defraudado a su amo, Pablo estaba dispuesto a morir por Onésimo. Qué tremendo. Porque nosotros habíamos conocido el perdón como, ok, bueno, yo te perdono, pero paga. Pero la carta a Filemón está terminando de otra manera. Nos está volteando la cabeza, literalmente. Nos está volteando la arepa. Y nos está dejando ver que el perdón, al contrario de que la otra persona pague, es que alguien tiene que asumir la deuda. Y muy seguramente el que tiene que asumir la deuda es el ofendido. Qué diferente es la palabra de Dios con todo lo que se nos enseña allá afuera. Sujel Michelén lo explica de esta manera. Dice, cada vez que decidimos perdonar a alguien, eso tiene un costo que estamos decidiendo asumir. El perdón siempre tiene un costo. Si alguien toma mi carro ahora mismo y lo choca, y yo decido perdonarle la deuda, mis palabras serían, no te preocupes, te perdono, yo lo asumo.
Si decidimos perdonar a la persona que ha dañado nuestro carro, nosotros estamos asumiendo el precio del arreglo. La persona ha dañado el carro, yo se lo presté en mi carro y cuando me lo devuelve estropeado, dañado. Y el perdón es tranquilo, yo asumo lo que tú hiciste. Lo mismo ocurre si alguien nos hace daño, dice Sugel, y decidimos no tomar venganza contra él. Esto es decidir sufrir yo. Escúchame bien porque esta es la base del perdón. Una cosa es decidir pagar la deuda de otro, decidir no cobrarle el choque del carro, pero otra cosa es decidir sufrir yo para que el otro no sufra. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar de esa manera? Levánteme la mano. Esto es decidir sufrir yo y no hacer que la otra persona sufra lo que merece. Yo pude entender entonces que el perdón es asumir el costo del perdón. Eso es el perdón. El perdón es asumir el costo del perdón. Pero mi hermano, cuando yo veo esto, cárgalo a mi cuenta. Y cuando yo veo toda la maravilla de lo que significa verdaderamente perdonar, yo no puedo desligarme de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No puedo hacerlo. Porque en un sentido infinitamente mayor, Dios perdonó a los pecadores asumiendo Él el precio que costaba perdonarnos. Porque todos debíamos ser castigados como pecadores. Pero Dios decidió asumir el pago Él mismo a través de la muerte de su Hijo. Familia, y este es el mensaje del Evangelio. Lo que nosotros vemos en Filemón al final es el mensaje del Evangelio. Que el amor de Dios proveyó lo que su propia justicia demanda. Que el amor de Dios se proveyó a Él mismo lo que su justicia estaba demandando. Porque su justicia demandaba muerte. ¿Muerte para quién? Para los pecadores. Y el Evangelio nos informa y nos dice, nos enseña que Dios decidió proveerse a Él mismo lo que su justicia demandaba. Mi hermano, no hay mejor perdón que este. No hay un mejor perdón que este. Por eso mi Señor Jesucristo es inmensamente superior a Pablo, inmensamente superior. Romanos 5 del 7 al 9 lo dice de esta manera. Dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, escúcheme bien, aquí está diciendo en el versículo 7 que alguien podía ofrecer su vida para morir por una persona honrada y que tal vez también podría ofrecer su vida para morir por una persona extraordinariamente buena. Pero está hablando de singular, una sola persona. Yo podría morir máximo por mis hijas, por mi esposa. Pero miren cómo dice, y porque son buenas, porque yo las amo, porque no me han hecho daño. Pero miren cómo dice el versículo 8, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No, mi hermano, si yo fuera tú, le diera un aplauso fuerte al Señor. Pablo solo podía morir por uno, pero Cristo murió para ganar a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, porque Cristo es mayor. Porque Cristo es mayor. Yo quiero darte 3 punticos rápido
de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de cómo Él pagó esa deuda, de cómo Él la pagó. Y la primera es que Cristo asumió el costo de mi deuda, que era la muerte eterna, pagándola por medio de su sangre preciosa. Por medio de su preciosa sangre. Él asumió el costo de mi deuda. Miren, si aquí hay alguien que no ha corrido a Cristo, después de esta enseñanza, mi hermano, tienes que entender que hubo alguien que asumió el costo de lo que tú tenías que pagar por tus pecados. Primera de Pedro 1, del 18 al 19 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha, el inocente asumiendo la deuda de los culpables. Ese es mi Cristo, ese es mi Salvador. El inocente, el Cordero sin mancha, asumiendo mis manchas. El que no ha tenido que ir a la cruz del Calvario porque yo era el culpable. El inocente asumiendo la responsabilidad o la deuda de los culpables. 2. Dios compró nuestra libertad haciéndonos libres de las cadenas y de la condena del pecado. Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en misericordia, tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Porque ahora, como dice muy bien Colosenses, como estamos unidos a Él, somos libres porque Él es libre. Entonces, como ya yo ya estoy unido a Él, Él compró mi libertad del pecado. Ya yo no soy esclavo del pecado. El pecado de la pornografía, de la masturbación, de la ira, del enojo, de la mentira, no me puede gobernar. De la rebeldía ya no me gobierna, no tiene autoridad sobre mi vida, porque Cristo compró mi libertad. Primera de Juan 2:2 dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Él fue. Y Primera de Pedro 3:18 dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Miren cómo dice la NBLA, dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Qué hermoso es nuestro Señor. Que Él se metió en el medio del infierno, en medio del Padre que estaba esperando hacer justicia, y en medio de mi infierno, y Cristo se metió por la mitad y dijo: yo pago. Cuando tú y yo sabemos esto, no nos queda de otra que vivir para su gloria. Por eso es que el tema de la santidad ya no es una carga para nuestra vida, para el cristiano, sino que la santidad es una respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y este último punto, que me parece maravilloso, es que Cristo cargó, asumió y se atribuyó todas mis enfermedades, todas mis debilidades. Cargó todos mis dolores. Cargó todo el peso de mi maldad. Y asumió toda la ira que yo tenía que recibir del Padre. Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Cómo no le vas a entregar tu vida a Él?
¿Por qué seguimos jugando entre un lado y el otro? ¿Por qué como hombres no nos postramos delante del que pagó todo por nosotros? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y quiero terminar esta parte mostrándoles bíblicamente lo que él cargó, asumió y se atribuyó. Isaías 53, del 4 al 6. Es que no podía terminar esta parte sin leer Isaías. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades. Mis hermanos, cuando nosotros leemos esto, nosotros tenemos que saber que él cargó mis debilidades, que él cargó las debilidades de mi esposa. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. No fue así. Porque dice el 5, pero él fue traspasado por sus rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, eso es cargar, el pecado de todos nosotros. Mi hermano, no es el tamaño de mi pecado, nunca. Es el tamaño del perdón de Dios. No es el tamaño de mi falta, es el tamaño del precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Cristo es mayor que Pablo. Cristo es mayor que Filemón. Cristo es mayor que Onésimo. Cristo evidentemente era mayor que la iglesia que tenía que perdonar. Porque ellos podían perdonar una deuda temporal, pero Cristo ha pagado nuestra deuda eterna. Y quiero terminar con lo último que nos muestra la carta. Y es que Pablo no termina mostrando la escena del perdón. Sí, Onésimo, ven, siéntate, ven, come conmigo. No. Ustedes se leen la carta hasta el final y no termina mostrando eso. Pero podemos creer que Filemón fue obediente al perdonar. Acuérdense, muy seguramente Filemón había escuchado la carta a Colosenses, la que predicamos aquí en esta iglesia, la acabamos de terminar hace 3 semanas. El versículo 21 dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Familia, el verdadero perdón debe ir mucho más allá que la obediencia mínima. Pablo aquí está diciendo que yo conozco que tú obedeces, pero por todo lo que te he enseñado, por todo lo que has escuchado, por todo lo que yo te he mostrado, por como te dije, ¿te acuerdas cuando te dije yo cargo la deuda de Onésimo? Yo estoy seguro, Filemón, porque te conozco, porque acuérdense que los versículos del 1 al 7, Pablo da gracias a Dios por Filemón, porque Filemón tenía un corazón amoroso, un corazón que se preocupaba por el pueblo, un corazón que estaba realmente rendido ante el Señor. Entonces Pablo sabe que Filemón va a obedecer. Pero Pablo no quiere una obediencia mínima. Es que yo creo, mi hermano, que cuando nosotros vivimos la vida obedeciendo lo que nos toca, vivimos un cristianismo muy mediocre. Pastor, es que mira, yo estoy amando a mi esposa porque yo hago esto y esto. Nada más. Pastor, yo estoy sirviendo en la iglesia porque mira, yo hago esto y esto y esto. Obediencia
mínima. El perdón de Cristo no fue con una obediencia mínima. Su obra no terminó en el Getsemaní. Su obra no terminó cuando sudó sangre. Su obra terminó cuando derramó su sangre. Te lo voy a repetir, su obra no terminó cuando Él sudó sangre en el huerto. Su obra terminó en el Gólgota, cuando derramó su sangre. Cristo fue más que obediente. Y lo que Pablo le está diciendo aquí es: sé más que obediente. Qué hermoso cuando meditaba sobre cómo puedo yo ser más que obediente. Qué hermoso es ver cómo Esteban fue más que obediente. Esteban, ¿sí se acuerdan? Hechos 7. Hechos 7, 59 y 60 dice: y mientras lo apedreaban a Esteban, ¿sí se acuerdan? Y mientras lo apedreaban, Esteban, invocando al Señor, decía: Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Quién estaba ahí? Acuérdense. ¿Quién estaba ahí? Pablo estaba recibiendo. Saulo estaba recibiendo las ropas de Esteban. Yo me imagino, permítanme imaginarme algo. Yo me imagino, porque Pablo él se estaba gozando de la muerte de Esteban. Yo me imagino que cuando él escuchó a este hombre reventado, sangrando, y Pablo queriéndolo matar, crucifíquenlo, apedréenlo más. Yo me imagino que cuando Pablo escuchó a este Esteban, un joven, decir: perdona a todas las personas, Señor, que me están apedreando. ¡Pum! ¡Pum! Perdónanos, Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. Lo mismo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Perdónanos, Señor, coge, aquí está. Perdónanos, Señor, ven vinagre. Perdónanos, Señor, se burlaban de él abajo. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es ser más que obediente. Pablo termina la carta inclinando la balanza a la gracia de Dios. Él dice en el versículo 23 y 25, miren cómo Pablo inclina la balanza. Y ahorita van a saber por qué. Dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya hablamos de ellos cuando terminamos Colosenses. Pero dice: la gracia del Señor Jesucristo. Y esto él no lo pone ahí porque sí. Dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo inunde más el espíritu de ustedes. Yo creo que Pablo deja 3 verdades para finalizar. Mucha gente será testigo cuando nosotros derramemos gracia, la gracia que hemos recibido, cuando nosotros perdonemos. Él dice: te escribe Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores, y te están escuchando y te están viendo toda la iglesia. Cuando nosotros perdonemos como Cristo lo hace, la gente va a verlo y va a glorificar al Señor. La iglesia, Aristarco, Demas, Lucas, Marcos. Pero Pablo termina con gracia. Que la gracia del Señor inunde su espíritu. Porque es que, ¿sabes qué? Él sabe que sin su gracia no estamos habilitados para perdonar. Entonces él coge la carta a Filemón y la fundamenta en la gracia del Señor y dice: has recibido por gracia, entonces perdona por gracia. Porque Filemón, en tus fuerzas
tú vas a querer vengarte. En tus fuerzas, tú vas a querer justicia, pero por su gracia vas a poder perdonar, como Cristo te ha perdonado. Termino. Dios lo sabía, Pablo lo sabía, y Filemón necesitaba saberlo. El Espíritu Santo sabía que todos los hombres y mujeres necesitaban saberlo. Y esa es la razón por la cual esta pequeña carta fue incluida en las Escrituras. Para que sepamos que Dios nos ha perdonado y para que sepamos que debemos perdonar por gracia. ¿Te puedes poner en pie? Qué lindo es poder terminar nuestra enseñanza o esta serie pequeña de 3 sermones. 3 domingos duramos, adorando a nuestro Dios y recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando yo canto esta última adoración con la que cerró el tiempo de alabanza, yo digo: Señor, tu gracia es mayor. Mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Yo digo: Señor, qué hermoso es recordarnos esto. Y qué hermoso es recordarnos lo que Él hizo en la cruz del Calvario todos los días. Mis hermanos, tomemos serio el mensaje a la carta a Filemón. Vamos a vivirlo. Recordémonos el Evangelio todos los días, porque todos los días se nos olvida. Recordemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque mañana tu esposa va a pecar contra ti y te va a tocar asumir la deuda. Recordemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque nuestros hijos van a pecar contra nosotros y nos va a tocar, César, asumir la deuda de nuestros hijos para perdonarlos. Porque nuestros padres van a pecar y seguramente nuestros padres ya han pecado contra nosotros. Pero qué bueno es llegar donde mi papá y verlo y decirle: papá, yo te he perdonado, aunque no me pidas perdón. Porque yo asumí el costo de lo que me hiciste. Yo decidí sufrir por ti, como Cristo lo hizo. Por eso alguien dijo que cuando perdonamos no nos parecemos más a Cristo. Es decir, cuando perdonamos nos parecemos mucho a Cristo, porque Él asumió la deuda impagable que tú y yo teníamos, la de recibir la ira de Dios por nuestros pecados. Mi hermano, si eres cristiano, recuerda esto cuando estés pecando. Cuando estés pecando y por fracciones de minutos sientas placer por pecar, porque tenemos que recordar que el cristiano es el pecador más infeliz que hay. Pero cuando sientas minutos de placer en medio del pecado, y cuando el pecado venga y te culpe, Satanás te culpe, tú recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y di: mis faltas son muchas, Señor, pero tu gracia es mayor. ¿Para qué le puedes dar un aplauso fuerte al Señor?